Bienvenidas. Un placer estar aquí hoy con vosotras. Os veo a toda la mesa de inauguración aquí enfrente mío. Encantada, gracias por haber participado en una edición más del Women 360 Congress. Nos vemos hoy aquí. Bueno, hemos dicho antes que más o menos unas 150 inscritas. Os doy paso, empezáis vosotras, que estaré encantada de escuchar vuestras aportaciones. Y doy paso a Laura Martínez Portell, presidenta del Institut Català de las Dones. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por habernos invitado a esta 14ª edición del Women 360 Congress. Desde el Institut Català de las Dones estamos muy orgullosas de poder asistir a actos como el de hoy. Especialmente en momentos como el que nos encontramos, necesitamos seguir poniendo en común nuestras experiencias para poder avanzar y superar esta crisis con la que nos hemos topado con la pandemia global de la COVID-19. Y si queremos superar esta crisis, necesitamos que nuestro espacio de trabajo sea habitable. Necesitamos empresas conscientes de la importancia de cuidar de sus trabajadores y trabajadoras, con un liderazgo no solo llevado a cabo por hombres, sino por mujeres empoderadas con la capacidad de gestionar equipos diversos y aportar soluciones innovadoras a los problemas tan complejos como los que nos encontramos ahora mismo. Porque solo saldremos adelante si trabajamos juntos y juntas. Por eso días como este son tan importantes. Tenemos que crear redes de apoyo, de colaboración, porque el conocimiento no puede quedarse estancado. Quiero dar las gracias a todas las personas que están detrás de este congreso por difundir y promover conocimiento y crear sinergias que serán útiles para mejorar la salud de las mujeres directivas y empresarias. Vivimos en un sistema que oprime sistemáticamente a las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos también el mundo empresarial. Desde la brecha salarial al techo de cristal, a la feminización de ciertos sectores laborales como son los cuidados, la sanidad, la educación, la precarización de estos sectores tradicionalmente femeninos. Espacios como el de hoy son vitales para seguir avanzando hacia un futuro donde todos estos sectores dejen de ser precarizados, porque las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que hacer, y además merecemos hacerlo en condiciones justas. La presencia pública de las voces de las mujeres enriquece la sociedad, y esta es la mejor muestra de pluralidad y de democracia. Hay que promover el liderazgo femenino. Por ello estamos muy contentas de que se ponga como objetivo prioritario promover el liderazgo directivo saludable, que tratéis temas como son la diversidad, el feminismo, el mundo de la empresa o la sostenibilidad y el liderazgo. Todo haciéndolo desde el optimismo, con ponencias específicas para el contexto en el que nos encontramos, pero sin centraros en el miedo o en la negatividad. Según la Organización Mundial de la Salud se refiere no solo a la ausencia de enfermedad, sino al completo bienestar físico, psíquico y social. Ponencias como las de hoy son muy valiosas, ya que vuestra propuesta es global, con una temática muy diversa que potencia esta visión de la salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino como ese bienestar físico-salud, pero también el psíquico y el emocional. Porque ahora que muchas nos encontramos inmersas en el teletrabajo y nuestras vidas han cambiado drásticamente, la pandemia y la consiguiente cuarentena nos han hecho replantearnos muchas cosas. Está en nuestras manos imaginar un futuro en el que nuestros sistemas económicos sean sostenibles con el planeta y también con las personas que lo habitamos. También quiero agradeceros a todos y todas las asistentes vuestra participación en esta jornada. Nos encontramos en momentos inciertos, difíciles y no siempre es fácil encontrar tiempo o el ánimo para hacer aún más esfuerzos. Imaginar un mundo distinto a aquel al que conocemos nos llevará trabajo y por eso congresos como el de hoy son tan importantes. Cada ponente aporta su experiencia y su especialización y se encuentran confluencias. Espero que el día de hoy sea muy provechoso y que disfrutéis mucho de las fantásticas ponencias que os han preparado. Desde el cuidado personal y la prevención, al bienestar laboral o la felicidad en la empresa, pasando por el hygge, no sé si lo digo bien, pero es ese concepto danés que llegó desde el norte para enseñarnos que muchas veces la felicidad está en aquellas cosas más simples, en preocuparnos por el espacio en el que vivimos y trabajamos para que sea cómodo, estemos a gusto y nos sintamos a salvo.
Estos, entre muchísimos otros temas que tenéis preparados, tocaréis hoy. Que los disfrutéis todos mucho, estoy convencida que sé que la jornada será muy provechosa y muchísimas gracias por habernos permitido participar en ella.